electoral tiene una clara relación con la constitución de cada país. Pero como se trata de comparar, porque desde la comparación es de donde se puede ver la solvencia de lo que decimos, yo voy a hacer una comparación simplemente con mi país, con España. ¿Por qué con España? Porque si hay un escenario donde actualmente se esté escenificando con mayor agresividad la campaña mediática contra Venezuela y su proceso revolucionario, ese es el escenario español. El viejo sistema de partido está siendo sustituido por un método mucho más sutil de control de las grandes masas, que no es ni más ni menos que el sistema mediático. La prensa está sustituyendo a los partidos. Los partidos son apéndice de la prensa, que a su vez son sistemas de intoxicación social controlados y penetrados en su paquete accionarial por las grandes corporaciones. Quiere decir que ya no hay prensa afín a los partidos políticos tradicionales, sino hay partidos políticos tradicionales afines a las grandes corporaciones mediáticas. En este sentido hay que decir, porque es en España donde se está produciendo con mayor agresividad esa acción contra la revolución bolivariana, que el sistema mediático español bebe de las fuentes del entramado mediático reaccionario ultraconservador de Venezuela. Bebe de esas fuentes, toma las mismas como referencia, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y cuando se nos pregunta, cuando se me pregunta a mí en este caso por el sistema electoral venezolano, yo lo único que puedo decir es que cualquier obra humana es perfectible, pero el sistema electoral venezolano es más democrático que el sistema electoral español. Y lo digo sin ambaje. Pero como dije anteriormente, cualquier sistema electoral no se puede desgajar del texto constitucional. Ítem más, como dicen los abogados. La constitución venezolana, la constitución bolivariana, es mucho más democrática que la constitución española. Porque mientras que el sistema electoral venezolano y la constitución venezolana abren las puertas a cualquier proceso que con base popular suficiente pueda tanto evolucionar como involucionar, y la Constitución y el sistema electoral da fe de ello, y lo estamos comprobando, el sistema electoral español y la Constitución española blinda los privilegios. Los privilegios de un sistema político a quien se le delega cada 4 años la soberanía popular mediante un voto, pero donde el protagonismo de la sociedad es absolutamente nulo. Y blinda un sistema de gobierno y un sistema donde la prevalencia del derecho individual está sobre el derecho colectivo, no conviven, y por supuesto las relaciones de producción, el sistema financiero y la propiedad real de los medios de la sociedad están en manos privadas, y bien consolidado que lo están. Por tanto, para que no quede duda al respecto, lo que dice el señor Gustavo d'Arístiguez, que da la impresión que lo que pretende, como me decía una compañera, una vieja conocida, no por edad, sino por tiempo que hace que nos conocemos, cubana, lo que pretende Gustavo d'Arístiguez es que lo expulsen de Venezuela, con su intento injerencista, que lo que hace es despreciar o tratar de despreciar al venezolano cuando le está diciendo que ninguno de los procesos electorales donde ganó Chávez tienen validez, porque ninguno de los instrumentos democráticos del que se ha dotado el pueblo venezolano tienen la homologación de los sistemas tradicionales llamados democráticos, basados en, insisto, la transferencia, la delegación de soberanía del pueblo en unos dirigentes, sedicentes dirigentes, que cada 4 años rinden cuenta en las convocatorias electorales. Por tanto, Gustavo d'Arístiguez miente cuando dice que se está poniendo en riesgo la democracia, porque lo que se está poniendo aquí en riesgo es la posición de privilegio de aquellos que le hurtaron la democracia al pueblo venezolano.
porque no es posible hablar de Venezuela y no tener en cuenta los indicadores sociales y sí solamente los indicadores económicos, siempre cuando esto tengan que ver con la concentración de renta y por tanto con el poder financiero. Porque no es posible hablar de democracia, incluso representativa, como habla el señor vocero del Partido Popular, cuando no se tiene en cuenta que la revolución bolivariana ha propiciado que 7 millones de venezolanos que no existían puedan votar. Y hacerlo en condiciones de absoluta legalidad democrática. Porque es tan lerdo que no es capaz de entender que en este país, con instrumento de las llamadas democracias al uso, se ha conseguido, con el apoyo del pueblo organizado, promover un proceso revolucionario que necesita de su consolidación en la convocatoria de mañana, con independencia de que alguien pueda interpretar que este es un apoyo que yo le estoy dando a una opción política concreta, cosa nada más lejos de la realidad. Quien sí parece ser que se lo está dando al conglomerado de señores de la derecha es Gustavo de Arístegui, el responsable de Asuntos Internacionales del Partido Popular de España, que no tuvo otro lugar para hacer la rueda de prensa en que se dedicó a lanzar invectivas contra el proceso revolucionario que en la sede nacional de COPEI. Blanco y en botella, ¿verdad? Y blanco y en botella es leche. Bien, pues entonces este señor, de manera clara, absolutamente evidente y palmarea, pues está apoyando a quienes dicen que el sistema democrático aquí está en grave riesgo. La pregunta es, para el Partido Popular y para la prensa española, ¿cuántas elecciones y en qué condiciones tiene que convocar el gobierno para considerar que estas elecciones son legítimas desde el punto de vista en que estos señores interpretan la democracia? Habrá que preguntarle si aquí la legalidad democrática se recupera el día que el poder pase a manos de quienes lo han sustraído durante años. Claro, el problema es que aquí hay una verdadera situación derivada del conflicto de clase. Unos están defendiendo que la soberanía recae sobre el pueblo y no se delega, sino que se comparte la administración, y otros, como el señor Gustavo de Arístegui, demanda otro tipo de resultado y otro tipo de soberanía, aquella que se deriva de aquella afirmación que el presidente de su partido, antiguo ministro de Franco, Manuel Fraga Ibarne, dijo con "la calle es mía". Aquí los revolucionarios dicen "la calle es nuestra". El PP dice "la calle es mía". Habla también este caballero, no sé si llamarle de esa forma, de una falta de libertad de prensa y de opinión. La pregunta que yo le hago a este caballero, al Partido Popular y a toda su caterva de indeseables e indeseados es: ¿qué entiende, y con él todos los medios de comunicación españoles que están cubriendo, y ya verán ustedes cómo lo hacen, cuál es el resultado, estas elecciones, qué entienden por libertad de prensa? Quizás la invocación al magnicidio que hace el Nacional en el día de ayer, cuando dice "murió el mono y queda el mico". Esto es una inducción al magnicidio. Esto es una inducción al asesinato de Hugo Chávez Frías. Esto es una forma subliminal de decir: hay que acabar con la rabia, y la rabia es el proceso revolucionario si conseguimos acabar con el perro, por utilizar un término al uso en España. Bien, pues para que no quede duda al respecto, la delegación de amigos de diferentes puntos del mundo que ha sido invitada por un determinado partido, no solamente afirma que se dan todas las garantías constitucionales, todas las garantías democráticas, sino que además estas no tienen parangón en el continente latinoamericano, y desde luego no tienen parangón en Europa, y desde luego es una garantía además que permiten a los ciudadanos de este país, a los hombres y mujeres, decidir
por su futuro, no solo por su presente. Bueno, continúa. Ok, continúa Jeff Carguello de ANTV. Usted ha hecho una comparación del modo electoral español, también igualmente de cómo han trabajado los medios de comunicación tanto en Venezuela como en España. Ahora me gustaría, desde su punto de vista, ¿cómo compara usted el sistema político, cómo trabajan los partidos políticos, tomando en cuenta que el Partido Socialista Unido de Venezuela, todas sus elecciones, la su junta directiva, tanto nacional como regional, sus candidatos son electos en elecciones directas y secretas? Muy fácil, mire. En mi país, y yo creo que en general, en la inmensa mayoría de los países, son partidos quienes conforman el orden y la relación y la composición de las listas electorales que se someten a la consideración popular. La simple manera de empezar el proceso desde abajo, donde Venezuela es un ejemplo y donde Cuba ha sido la referencia para tantos y tantas, determina claramente la naturaleza democrática de los convocantes a estas elecciones y de los partidos que obran de esa manera que usted está planteando. Pero es que además hay otras circunstancias que yo voy a decir sin ningún tipo de restricción. Cada sistema se dota de los instrumentos de garantía, de preservación del modelo que defiende. Es evidente que en un país como España el modelo tiene que ver con la preservación de un sistema que está basado en el modo de producción capitalista y para el que no hay alternativa ahora mismo en el elenco de partidos políticos. Con lo cual, si además resulta que la Constitución española blinda el modelo hasta hacer imposible cualquier proceso electoral que pudiera cambiarlo, llegamos a la conclusión de que allí no hay ni democracia ni soberanía. Hay aspectos formales de la democracia, como es la emisión de un voto cada 4 años. Pero yo no tengo la posibilidad, durante los 4 años, de influir en la decisión de los diputados ni de las diputadas. Digo más, ni siquiera por el principio de un hombre un voto tengo la posibilidad de decidir sobre si se puede producir un cambio en el modelo de las relaciones de producción entre el capital y las masas trabajadoras. O, por ejemplo, sustituir el sistema monárquico español por un sistema de república avanzada. Es imposible, no hay ninguna posibilidad. Si además hay una ley como es la ley Don, que privilegia el bipartidismo, la alternancia, como si se tratara del diojano, 2 caras de una misma moneda, llegamos a la conclusión de que la perversidad se encuentra allí y no aquí. Diría más, hoy Europa no tiene que darle lecciones a América Latina sobre ningún proceso democrático. Hoy Europa, si necesita algo de América Latina, es de aprender de sus experiencias. Bien, continúa Boris Castellano de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Esta pregunta es a cualquiera de los tres que se sienta con el ánimo de responderla o con el conocimiento. Para nadie es un secreto que Venezuela ha venido creciendo como paradigma de lo que puede ser un nuevo modelo de democracia en la región latinoamericana e inclusive en otras regiones del mundo. ¿Cuál es la importancia que ustedes ven a este proceso comicial de miras a lo que es precisamente el papel que Venezuela puede tener en el contexto latinoamericano? ¿Cuál cree usted puede ser la importancia de este proceso? Yo creo que podemos contestar los tres, yo lo voy a hacer muy brevemente. Si el proceso triunfa mañana, estará ampliando su área de influencia y por tanto se acercará al bien que triunfe en América Latina y que ésta se convierta en el faro y guía de otras regiones del mundo. Ecuador. Vamos a escuchar las palabras de Eduardo Zambrano, asambleísta de Alianza País de Ecuador. Yo creo que dentro del marco de la integración latinoamericana, Venezuela está cumpliendo un papel muy importante cuando está demostrando al mundo entero
su